Especial saludo para todos nuestros amigos de América Latina y el mundo hispanoparlante. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Soy Omar Pavón Monroy, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en cumplimiento de la norma internacional para las emisiones en vivo y en directo por la Internet. La invitación de hoy a nuestro curso introductorio de Archicad en el módulo 1, y estaremos estudiando la lección 1.9, la paleta de control. Tenemos entonces en pantalla una nueva instancia de Archicad, y al respecto de la paleta de control tenemos que decir que en estas nuevas versiones no viene activada por defecto. Eso significa que para poder activar la paleta de control tenemos que acudir al menú de ventanas del menú principal, ingresar por el título de paletas y seleccionar la paleta de control. Como todas las paletas de Archicad, la paleta de control es una paleta flotante que puede ser localizada en cualquier parte del entorno de trabajo, pero que por comodidad acordamos colocarla debajo de la barra de desplazamiento e incluso en compañía de la paleta de coordenadas, de la cual ya hicimos un estudio en las clases anteriores. En este caso entonces queda el entorno de trabajo completo para trabajar la plataforma de Archicad ahora en las nuevas versiones. Y para desarrollar el tema de hoy vamos a colocar la paleta de control aquí en el centro del entorno para poder estudiar su contenido. Muy bien, decimos entonces que el primer botón de la paleta de control se refiere al botón de apagar, conmutar y prender las líneas guía. Esta herramienta ya la estudiamos en detalle cuando hablábamos de la barra estándar, donde también aparece el mismo botón de esta ayuda para el dibujo, y se trata sencillamente de unas líneas de color naranja en este momento, ¿verdad? Paralelas horizontales, paralelas verticales, o incluso cualquier tipo de segmento que puedo crear a través del botón de crear segmentos de línea guía. El estudio en detalle de esta herramienta de las líneas guía la miraremos cuando estemos estudiando la lección 2.1 en los elementos de líneas, elementos lineales en desarrollo del curso básico. Bien, el segundo botón de trabajo de la paleta de control se refiere a los métodos de construcción relativos. Hablaremos en detalle de este trabajo o del uso de esta herramienta también allá en la lección 2.1 en los elementos lineales del curso básico, pero aquí podemos tener un repaso rápido. Tenemos la herramienta de perpendicularidad, la herramienta de construcción paralela, la herramienta de coacción bisectriz de ángulo y algunas herramientas adicionales muy interesantes que ya conocemos con el nombre de offset en otros CADs, como esta que aquí en Archicad se llama límite de desplazamiento o límite de desplazamiento múltiple. También tenemos el botón de coacción, de restricción de puntos de coacción, y un último botón que es la coacción de alineación de superficies, que trabaja cuando estemos desarrollando un modelo en 3D. Como les digo, el detalle y el uso en particular aplicado de esta herramienta de construcción relativa en la lección 2.1, la construcción de líneas del módulo básico. El siguiente botón se llama variantes de coacción del cursor, pero por efectos pedagógicos vamos a dejar el estudio de este botón para el final de esta conversación. Siguiente botón, tenemos el botón de activar y suspender grupos. Con este botón puedo trabajar grupos de elementos que tengan características particulares definidas, y el uso y la aplicación de esta herramienta
de los grupos la estudiaremos en detalle en la lección 3.5 del módulo 3, las técnicas de edición. El siguiente botón, muy sencillo, es la varita mágica, y con esta volvemos a repetir nuestra recomendación de estudiar muy en detalle los elementos de diseño en 2 dimensiones, o sea, las líneas geométricas planas, porque hemos insistido varias veces que el paso de la modalidad de 2 dimensiones a las formas de 3D es absolutamente rápido y automático con esta herramienta. Para el ejemplo, pues vamos a desarrollar aquí, por ejemplo, un trazo con polilíneas, y con una herramienta rápida vamos a trazar acá unos modelos que son en este momento polilíneas, o sea, elementos planos. Activando la varita mágica de la paleta de control, que también puede ser activada mediante la pulsación de la barra espaciadora del teclado, en el mismo efecto, podemos convertir rápidamente este diseño, que es plano, en un elemento de 3 dimensiones, que puede ser un muro, puede ser una viga, puede ser un forjado, cualquiera de estos elementos. Vamos a escoger, por ejemplo, la herramienta de muros, sin entrar en detalle. Ya tenemos aquí la varita mágica, y con una pulsación sobre la polilínea, entonces tenemos ya un elemento volumétrico. Esto para significar rápidamente que es muy importante el estudio profundo y el estudio detallado de las herramientas de diseño y las herramientas geométricas, para poder comprender y pasar rápidamente de un elemento plano a un elemento volumétrico. Regresamos a la planta. Para referirnos entonces al siguiente botón de trabajo de la paleta de control, que es el botón de puntos y guías de coacción. Este botón también repite su estudio allá en la barra estándar, y se refiere básicamente a las líneas de apoyo, las líneas guías de coacción y los puntos de coacción, que también los llamamos puntos calientes, que nos permiten trabajar elementos planos con bastante facilidad. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un trazo. Entonces observen que inmediatamente que yo inicio un vector, aparece una línea punteada de color azul. Esa línea se llama la línea guía o la línea de coacción. ¿Por qué? Que yo puedo colocar el vector sobre esa línea y puedo definir cualquier extensión del mismo solamente con pulsar o mantener el cursor sobre esa dirección. Si se tratara de una línea vertical, pues exactamente lo mismo, ¿cierto? O si se trata de una línea horizontal. Eso se llama los puntos y guías de coacción. Aprenderemos también más adelante cómo poder diseñar a voluntad estas puntos y guías de coacción, bien sea utilizando la función de mitades, la función de divisiones. Podemos también dividir por porcentajes, por distancia, o también por una nueva herramienta que se llama la mejor división por distancia, de manera que ArchiCAD calcula cuál será la mejor distribución sobre un determinado vector para poder hacer una distribución equitativa. Bien, esto es básicamente el contenido de la paleta de control del entorno de trabajo de ArchiCAD. Pero tenemos que anotar también que adicionalmente a esta paleta existe otra paleta de trabajo también muy útil cuando estamos en tema de desarrollo de herramientas en 2 dimensiones, que se llama la paleta de ayudas al dibujo. Para activar esta paleta también, al igual que la paleta de control, que no vienen activadas en la plataforma del entorno de trabajo por defecto de ArchiCAD, debemos entrar entonces al menú de ventanas del menú principal, y en el título de barras de herramientas vamos a escoger la herramienta ayudas al dibujo. Entonces tenemos que se trata de otra paleta flotante
cuyo contenido mezcla varias de las herramientas que tenemos acá por defecto en ArchiCAD, como las herramientas de definir el usuario, la vinculación a la red, que ya la hemos estudiado varias veces, a las reglas de trabajo, la coacción. Aquí también se encuentra el botón de la herramienta de líneas guía y sus correspondientes variaciones con los segmentos. También tenemos acá las herramientas de coacción de la construcción relativa, la coacción paralela, la coacción perpendicular, la bisectriz de ángulo y algunas variaciones que son los límites de desplazamiento, como hablábamos, que se asimila a la herramienta de offset de algunos otros CADs, el límite de desplazamiento múltiple, la restricción de los puntos de coacción y esta herramienta de coacción de alinear superficie, que solamente se activa cuando tenemos una vista en la ventana 3D. Entonces observen, aquí me he pasado a la ventana de 3D y en ese momento esta herramienta se activa. Coacción de alinear la superficie. Lo veremos en detalle en desarrollo del curso básico. También entonces decimos lo siguiente, en esta paleta de trabajo de ayudas al dibujo, también tenemos la herramienta a la que me había referido iniciando esta conferencia, que es la variante de coacción del cursor principal. Se activa aquí cuando tengo, por ejemplo, un trazo en particular. Vamos a trazar aquí un vector. Entonces, en ese momento tengo un vector acá en diseño. Si yo quiero coaccionarlo, entonces debo pulsar en la versión de Mac la tecla Shift y en la versión para Windows la tecla Shift acompañada de la tecla mayúsculas. Entonces, en ese momento, al pulsar estas dos teclas o la tecla Shift sola en Mac, entonces se activa este botón que es la variante de la coacción y tenemos varias posibilidades. Una variante perpendicular, tenemos una variante vertical y una variante de coacción al cursor horizontal. Entonces tenemos tres variantes y la función de esta herramienta es poder trazar un vector respecto de un punto determinado. Entonces aparece, como ustedes están viendo en pantalla, la ventana del informador y también aparece una línea punteada. Vean que tengo el cursor coaccionado, tengo la línea coaccionada a 45 grados y la línea puntuada me permite terminar ese vector con referencia a un punto cualquiera. En este caso sería la esquina de este elemento tridimensional, o aquí puedo hacerlo con referencia a esta esquina porque estoy trabajando con la variante de cursor perpendicular, ¿verdad? Entonces puedo terminarlo acá, puedo terminarlo en cualquier punto porque estamos trabajando con el cursor perpendicular a un punto determinado. Solamente se trata de ayudas al dibujo, de ayudas al trabajo y al diseño con diferentes coacciones. Voy a coaccionar por aquí, por ejemplo, utilizando de nuevo la tecla Shift para coaccionar, y aquí voy a utilizar la variante del cursor vertical. Entonces observen, ahora ya la coacción es diferente. Si estoy trabajando, por ejemplo, a 45 grados, entonces ya la coacción va a cambiar porque estoy trabajando la opción de variante al cursor vertical. Desde acá, fíjese que la coacción es diferente y es el mismo vector, o al menos la misma intención del vector anterior. Entonces el resultado es diferente dependiendo del punto donde coaccione. Voy a repetir ese mismo trazo a 45 grados, pero ahora coaccionando con la tecla Shift voy a utilizar la variante de coacción horizontal. Entonces observemos que los resultados de los trazos vectoriales son diferentes dependiendo de la variante que hayamos escogido para nuestro diseño. Muy bien, señores, pues esto era toda nuestra información acerca de la lección 1.9, la paleta de control.
Como siempre, mis agradecimientos a los patrocinadores en Patreon que con sus aportes posibilitan nuestra labor de capacitación y difusión. Igualmente, si usted ha encontrado de su agrado este contenido y le parece que le aporta a su formación profesional, pues la invitación es para que nos regale un like, se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones. Muchas gracias por su compañía. Continúe su formación con los cursos básico, intermedio y avanzado de archicadenlinea.com. Buen día.